Hoy 24 de enero, bienvenidos a una noche más junto a nosotros en Decide tu Voto. En esta noche vamos a conocer a más panelistas quienes nos traen sus propuestas y proyectos para este 9 de febrero rumbo a las elecciones. Vamos a contar en esta noche con la presencia de Yanio Bustillos. Él es un coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional. Cuenta con estudios superiores como ingeniero en gestión educativa y técnico y tecnólogo en seguridad, así como un diplomado en la Flaxo. Vamos a conocer más de su historia, sus experiencias y sus vivencias para que decidamos nuestro voto en este 9 de febrero. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta noche. Estamos cerrando la primera semana de programación con todos ustedes y un nuevo candidato que quiere presentarse con sus propuestas, su perfil también para la provincia de Cotopaxi. Recordamos, este programa está saliendo en simultáneo en más de 30 medios de comunicación en la provincia de Cotopaxi. Queremos agradecer a cada uno de ellos por este espacio, por tratar de mantener informada a la ciudadanía, nutrirle realmente de información para que este 9 de febrero podamos elegir de la mejor manera. Hoy nos acompaña un candidato que viene por la Alianza de la Seguridad y contra la Corrupción. Su nombre es Yanio Bustillos. Los dos partidos políticos que lo acompañan en esta oportunidad son Avanza y Construye, los dos que estarán en este momento siendo parte de su camino electoral en esta nueva elección popular. Bienvenidos, y en esta noche vamos a saludar con nuestro candidato que nos acompaña, don Yanio. Gracias por estar acá, bienvenido a este espacio, gracias por ese tiempo. Pues bien, agradecerle a usted la gentileza. El programa Decide tu Voto y por supuesto Cotopaxi ya decidió. Yanio Bustillos 825 del 2025. Expresar un saludo respetuoso, cordial a los cotopaxenses a través de los diferentes medios de comunicación que se conectan. La reverencia, porque el cotopaxense de cepa y une. Y esa es la manera de ser expresivo, cordial, ameno, valiente y sobre todo no se queda. Hoy se va a activar. Un abrazo a todos. Bueno, bienvenido acá, gracias a todos ustedes sus comentarios, si comparten esta información, de igual manera que queramos a más personas, y lo importante es que el 9 de febrero podamos elegir conscientemente, tengamos un voto sensato, muy bien pensado, que creo que es lo que necesitamos todos, y varias personas que se están conectando en este momento, que ya están enlazados, deben decir algunos de ellos: yo como que le conozco al señor candidato, algún lado le vi. De algún lado puede ser vecinito, creo que era. ¿Quién es Yanio Bustillos? Cuénteme un poco, desde pequeñito, ¿dónde nació, su edad, dónde creció? Lo que es importante, yo mencionaba uno cotopaxense de cepa, y es así que la vida ha dado este contexto desde niño vivir en algunos espacios de Cotopaxi. Mi padre, Rodrigo Bustillos Custode, latacungueño, por supuesto, pero su vida lo ha hecho por ser docente, por ser político, en muchas esferas a nivel de la provincia de Cotopaxi. Mi madre, Maclito López, y que le envío un saludo fuerte, porque tuvo unos problemas que afectan dentro del contexto de la salud, pero es una mujer valiente. Y hacia allá también va la posición, porque hay que vivirlo, hay que sentirlo para proponer que la salud pública en el Ecuador, el seguro social debe cambiar. Médicos, enfermeras, empoderados, inteligentes, predisposición, pero no hay insumo. Eso hace que mi madre mire de la esperanza del Tingo, mis abuelitos, Miguel Ángel López de la Vega, tengo todavía mi abuelita que tiene 98 años de edad. 98 años. 98 pero años vivir de edad. tantos años. Es que es de la esperanza. Ya, claro. Allá mis tías abuelas vivían, creo que pasaron los 100 años. Un lindo es una sector para pasar el clima. Y ahí comienza este contexto, ¿no? de compartir, de vivencia. Estudié ahí los primeros grados en la escuela argentina, mis abuelos, la finca, mire el trapiche, la molienda, qué espectacular la niñez, la cascada, el monte. ¿Dónde creció? A ver, ¿nace usted exactamente dónde? Yo nací en Latacunga, inscrito en Saquicilí. Latacunga de nacimiento, inscrito en Saquicilí. Pero como mi padre era docente, estaba dando su contingente en el área educativa en Esperanzas, nos radicamos ahí. Recuerdo hasta de mi primer maestro, le mando un abrazo grande al licenciado Edgar Olivo, a toda su familia, mi primer maestro.
Luego... ¿Qué diría su primer maestro? ¿Cómo era ese muchacho? ¿Cómo era? Claro, Ese niño? Siempre le gustaba el orden, el desorden. ¿Qué pasaba con él? Él pienso que siempre me vio vinculado mucho al deporte. Y eso, pelotero. Sí, parte de mi vida es la actividad deportiva también. Luego, mire, estudié en segundo grado en la Narciso Cerda, en La Maná. Mi padre fue presidente de la Junta Parroquial, en los libros ahí de Ciudad Natal, es cogestor de la cantonización de La Maná. Y de ahí salimos a Saquicilí, continué los estudios en primaria en la Mariscal Sucre de mi querida tierra Saquicilí. De ahí... ¿Particular o fiscal está? Fiscal, toda educación pública. Mis abuelos paternos... ¿Dónde era la Mariscal Sucre? Eso es por el barrio 9 de octubre. ¿Era o todavía existe? Existe, pues. Todavía existe. Y miren, ¿no? Como, porque yo vivía casi a 1 kilómetro, pues. O sea, en el barrio Carlosama. Habiendo una escuela de las Naciones Unidas a 500 metros, no, pues tenía que ir allá porque mi abuelo, también docente, Alcides Bustillos Armas, expresidente del Consejo de Saquicilí, mi abuelita materna, Álida Custodio Cepeda, la tacungueña, primo hermano de Fredicito Torres Cepeda. Entonces, pero era ese... ¿No le quisieron llevar al Vicente León? No, de ahí vengo al presente, pero yo voy a esto, ¿no? Estando a una distancia tan grande, era porque fue exdirector de esa escuela mi abuelo, inclusive el ex fundador de la nueva infraestructura, y dice, mi nieto tiene que estudiar ahí y a caminar de niño 1 kilómetro. Para él dice. Así es, pero eso uno lo recuerda. Vinculación al deporte desde niño, fui seleccionado infantil de Cotopaxi, ingresé al Vicente León, mi querido Vicente León, igual a través del deporte, 5 veces campeón con el Vicente León, fui dirigente estudiantil. ¿Qué disciplina? ¿Fútbol, básquet? Fútbol. ¿De qué posición? Delantero o 10, siempre ofensivo, goleador. Y mira, ¿no?, cómo son las cosas. Al ser dirigente estudiantil, fui también escolta de mi colegio. Recuerdo, pues, a veces este contacto de reivindicación de los gobiernos. Yo generé con los compañeros procesos reivindicativos que salir. Bueno, hoy vamos a cerrar el colegio y que en paz descanse, como era primo hermano de mi abuelita, Fredicito Torres, dice, Chaño, y abre la puerta, digo, no, es todo el sentimiento de los estudiantes que quieren reivindicación. O sea, siempre hemos estado nexo también a un sentir de reivindicación y un sentir deportivo. Yo fui 5 veces seleccionado juvenil de Cotopaxi. A los 14 años debuté ya en fútbol profesional. Jugué en la mayoría de equipos profesionales de segunda, jugué en primera, en el Espoli. Fui, y mi equipo del alma, el Deportivo Saquicilí, que llegó a la B. Claro. Fui 8 años presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Saquicilí. Y ya luego del Vicente León, convicción, tomar una decisión para ingresar a la Policía Nacional. En ese tiempo estaba ya 45 días en el Nacional en primera y decíamos, ahí recuerdo, yo tuve un tío abuelo mío, héroe del 41, entonces él siempre gestó en mí, impulsó que tenía que ser, él quería que sea militar. Y ahí viene esa convicción de sentimiento, de servicio. Hice una carrera de 32 años en la Policía Nacional, recorrí mi país. Al ingresar, yo soy un ex miembro del Grupo de Operaciones Especiales, operativos álgidos, duros, conflictivos. 17 compañeros míos fallecieron en un operativo. Me permitió conocer la realidad nacional del país, un tejido descompuesto. Eso fue por varias partes del país, me imagino. Así es. ¿Por dónde nomás estuvo? Creo que donde no estuve. Comencé Carchi, Bagura. La más difícil entonces, porque más son difícil, muchas. pero para mí una experiencia muy grande, Esmeraldas. Estuve en 2 ocasiones como jefe de operaciones y luego ya de coronel, en este caso de Huacho, el problema en la frontera en San Lorenzo. ¿Le mandaron alguna vez acá a Cotopaxi? Sí, estuve en un corto periodo de tiempo, estuve aquí como jefe de tránsito de Cotopaxi y unas par de semanas como jefe de la Policía Judicial. Acá era ya el aspecto, ya pasó administrativamente a la Agencia Nacional de Tránsito, la operatividad, pero mira lo que sentí, ¿no?, el estar en mi provincia. Primero, un hermano mío falleció en un accidente de tránsito hace 20 años, mi último hermano.
y las condiciones como falleció en el Chasqui, yo a través de mi servicio uní a las autoridades, inclusive les subimos a un bus con todo respeto, exigimos al director de Panavial en ese entonces el pastel, yo a la cabeza, desde Yambo hasta Machachi. ¿Por qué? Los accidentes que se daban ahí eran prácticamente para guillotina, eran dramáticos, porque invadían el pastel y tremendos accidentes y mi hermano falleció. Entonces dije, no, hay que gestar, hay que iniciar procesos de cambio, conocimiento. En ese espacio tuve yo mucho acercamiento a las unidades educativas, habían espacios, ponte a través de cuerdas de educación vial. Aquí habían 300 jóvenes, yo incrementé a 5.000, pero era que la policía vayan a esas instituciones donde jóvenes de parroquias, de cantones, de escasos recursos venían a la ciudad. Y dije, no, la policía hay que ir allá. Tienen que estar por allá. Muy bien. En el colegio me habla de deportista, hablamos de algunas actividades de dirigencia estudiantil, incluso por allá, incluso hasta contra un poco de la familia segundo o tercer grado. La juventud. Ahora nosotros nos enfocamos en esta parte de la política. ¿Cómo es que llega un deportista, también un dirigente, a querer involucrarse un poco más, a querer hacer un poco más por la ciudad, por la provincia, por el país? Porque en el siguiente bloque hablaremos de qué número de elecciones suya, pero recién lo vemos en política pocos años. ¿Por qué animarse por allá? El estar en mi institución, 32 años, soy el oficial más condecorado de mi promoción, una carrera exitosa, transparente, honesta, no solo en el sentido coercitivo, cognitivo, operativo, sino de inclusión social. Yo gesté otras actividades que me permitieron avalizar lo que pasa en el país, un tejido social descompuesto, pobreza extrema, el Estado no existe, y generamos ya propuestas de cambio. Yo tengo un reglamento a una ley aprobada ya en la Asamblea, análisis comparativo en otros países de que propender a cambio, una ley de vigilancia y seguridad privada que fue últimamente modificada, dos instructivos que se aplican a nivel nacional, ordenanzas, porque vienen procesos de inclusión. Y tuve una experiencia extraordinaria donde aparentemente era lo más difícil en Esmeraldas. A través del deporte, Iván Hurtado tenía un equipo de segunda categoría, lo reactivé, generé actividades con los barrios, con la periferia, la pobreza. Vino, mira, a través del deporte y de la generación de inclusión, las pandillas juveniles a dejar las armas, hay jugadores que llegaron a primera, que estamos, sin que me compete a mí, a generar RUC a esos grupos para que tengan espacios laborales. Estaban estructurando las UPC, el terminal terrestre. Con los empresarios generamos actividades de donaciones. ¿Por qué? Porque hasta hoy pasa, y lo dije y lo diré siempre, con respeto, disciplinado, pero es la situación social. Sigas hasta hoy a Quimindé, mira de hace unos 10 años. Pasa Quimindé como que se acaba el mundo. Inclusive las vías de acceso a esa ciudad. Y les decía al alcalde, al gobernador, es puerto, la refinería, una situación de potencia deportiva, mire lo que pasa. Y a mí en la propia institución me dijeron, ¿qué es usted? Pues Federación Deportiva, Junta de Beneficencia. Y esa convicción hace que el conocimiento que me permitió evolucionar, porque el conocimiento es el arma que tenemos para tener una proyección. No por decirlo, pero si es necesario ponerlo sobre la mesa. Yo soy ingeniero en gestión, soy técnico y tecnólogo en seguridad, tengo un diplomado en Aflaxo en seguridad, 2 acreditaciones internacionales en seguridad y estudios, cursos en el exterior en seguridad. Entonces eso me ha permitido desarrollar actividades a lo largo del país en posiciones complejas de realidades. Inclusive eso fue parte de propuestas que me persiguieron al interior y me afectaron el ascenso general. Porque hay que decirlo, no esperar ser, sino es cuando se necesita. Cuando hay una adhesión hay consecuencias, por supuesto. Sin lugar a dudas. Bueno, en la parte de Yanio Bustillos, estamos hablando de su parte personal, el lado humano, para que usted lo conozca, y vamos a tener que conocer ahora el perfil político en la siguiente parte con todos ustedes. Pero primero, la pausa publicitaria, ya venimos en un corto momento con todos ustedes. Gracias por estar aquí en Decide tu Voto.
la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de La Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Seguimos adelante con nuestra programación Decide tu voto. La noche de este viernes 24 de enero contamos con la participación de Yanio Bustillos, quien es candidato a la Asamblea con la Alianza por la Seguridad y contra la Corrupción. Él es candidato por la Asamblea acá en la provincia de Cotopaxi. Hace un momento abordamos un poco el tema personal, su formación académica, cómo fue su niñez y su juventud, y en este espacio abordaremos ya el tema político, su plan de trabajo y las propuestas que llevará ante la Asamblea Nacional en caso de obtener una curul, mi querido Javi. Nosotros queremos conocer en esta oportunidad cómo viene esa carrera política. Recordamos una participación tal vez desde la prefectura de Cotopaxi, cerca los números, no cerca, usted me contará cuál fue la percepción, pero esta sería su segunda participación electoral en el Yanio. Así es, mira cómo se da en el contexto en función de aceptar responsabilidades y respetabilidad al contexto de lo que es la provincia de Cotopaxi. Para tomar una decisión no es solo una persona, y tal vez en lo personal lo omití porque es lo mejor de mi vida, mi patrimonio, que es mi esposa y mis hijos. 32 años de matrimonio, tengo 4 hijos, 3 profesionales, un pequeño de 12. Mi hija, por problemas, mire, que eso nos incentiva a estar y tomar decisiones en el aspecto político. Segunda ola migratoria, más de 200.000 ecuatorianos, profesionales sin espacio, salió del país, está en Chile, estoy estrenándome de abuelo, se casó con un carabinero, pero por problemas igual, así es, como chileno, tengo un nieto chileno, pero es esto lo que nos hace, ¿no? ¿Por qué tienen que salir nuestros cerebros, nuestros profesionales, la falta de empleo? Eso es parte del contexto de mi vida dentro de la institución y del país, que tomamos decisiones de encaminarnos en la vida política.
todos reniegan, todos no quieren. ¿Por qué? Por estas personas que han hecho tanto daño. Si la política es el arte de servir, muchas personas han hecho el arte de servirse. Y vemos cómo han cambiado. Parece que la bolita mágica o la varita mágica para cambiar su estilo de vida. Pero bueno, ya la historia los recordará, y dentro de lo que nosotros visualizamos, la ambición debe ser por superación, por orientación, por mejora, y no a título personal. ¿Por qué decidir la situación política? A través del fútbol que les comentaba, yo llegué a tener un nexo y una amistad muy grande con don Aníbal Kulki, que era presidente de la América de San Buenaventura. A través del deporte hicimos amistad, pasó el tiempo, él analizó, y como los cotopaxenses, los amigos, cuál es la forma de un cotopaxense. Únicamente que cuando hay la posibilidad en el servicio público de ser más, hay que ser menos, hay que ser más humilde, hay que empoderarse, hay que ponerse en el zapato de las otras personas y solucionar y subsanar problemas. Hubo esta invitación en la elección anterior a la prefectura, muy corto tiempo, apenas 2 meses, contra corriente. Yo le decía inclusive a ellos, puedo ser su jefe de campaña, pero aceptemos un reto con responsabilidad. Recorrimos contra corriente, ha habido aquí análisis con muchos líderes en la provincia. Mira lo que me han dicho, que muchas personas han tenido un proceso de 8 años para llegar a tener la posibilidad, a través de la representación popular, de despertar su contingente. Me nace una pregunta ahí. A ver, para participar en esta elección como tal, ¿es por la amistad de don Aníbal Kulki que llega? No, a la prefectura. A la prefectura. ¿Pero por qué a la prefectura? ¿Por qué tal vez no a la concejalía, que creo que... O a la alcaldía me decía a la misma alcaldía, sí, de Saquicilí? Porque recorrí mi provincia al ser dirigente deportivo en la Liga Cantonal. Tuve algunos acercamientos al prestar mi servicio en la Policía Nacional. Volví a recorrer, al haber vivido mi niñez, como les participé. Uno tiene un sentimiento, pues un amor a la provincia. Si estudié aquí en la Tacunga, en Vicente León, mis amigos, compañeros del deporte, del fútbol, los dirigentes, los equipos profesionales y muchos sectores como San Buenaventura, San Felipe, Flamengo, la 2 de Mayo, Brasil, el Pujilí, Cotopaxi, etc. Es Cotopaxi, o sea, es donde está ese espacio de servicio, y si hay la invitación, por supuesto lo decidimos y caminamos en función de tener propuestas serias. Señor candidato, ¿y qué pasó con Izquierda Democrática y por qué ahora este acercamiento con Avanza y Construye, o la candidatura con Avanza y Construye? Me va a hacer creer que soy señor Yaño, joven como tú, no, el espíritu siempre joven. Esta vez yo lidero la coalición anticorrupción Cotopaxi a través, mira, del servicio mío, de mi conocimiento en seguridad. He generado auditorías, proyectos, propuestas en barrios, parroquias, cantones, la provincia. Y a veces es algo medio inverosímil, ¿no? Porque uno tiene un contingente y quien esperaba de las autoridades, porque aquí hay desprendimiento, hay unión, es Cotopaxi. ¿Sabes qué decían? Que le vamos a dar protagonismo. O sea, uno no actúa así. Entonces, dentro de la coalición, esto generó una unidad en la provincia de Cotopaxi. En grandes asambleas, la lidero, estuvieron muchas organizaciones políticos, partidos, movimientos, gremios, etc. Porque Cotopaxi siempre ha estado ahí en titulares de primera plana: corrupción o problemas de violencia a través del Centro de Rehabilitación Social. Y a través de este tema de la corrupción, células cancerígenas que carcomen a la provincia, al país, imposibilita su desarrollo, sigamos a establecer mecanismos a nivel de asambleas en los cantones, con líderes, con su gente, con gremios, y pedíamos información a la Contraloría. ¿Y sabes qué nos respondía la Contraloría? Que sin autorización, sin beneplácito de la persona o institución cuestionada no nos pueden dar. Íbamos a presentar un habeas data, pero ahí en estas asambleas dijimos que hay que tener el poder político, el poder de la asamblea, para exigir que estos problemas álgidos, que ahí están pues los recursos del pueblo que han sido totalmente desviados, utilizados en prebendas
o en beneficio personal tomamos esta decisión. ¿Y cómo inicia lo que tú indicas de la izquierda democrática? Por supuesto, yo soy independiente. La vez anterior fui independiente, me auspició. Llegamos a tener espacios muy grandes porque en los partidos políticos no hay que estigmatizar, hay gente notable, consciente, que tiene un concepto de luchar contra la corrupción, de progreso, de paz, desarrollo. Iniciamos este reto, prepararnos para este proceso electoral. Hice las primarias con Avanza, Construye, Izquierda Democrática, porque en esta coalición anticorrupción estaban varios movimientos, el mismo Social Cristiano. Entonces me apoyaron. ¿Hace cuánto tiempo hablamos eso? Esto cuando se iban a dar las primarias, para iniciar el proceso electoral. Más o menos unos 3 meses atrás. En agosto, por ahí. Ya. Entonces, mira, hacemos con Izquierda Democrática y se dan imposiciones. Y porque el 25% de jóvenes o de personas mayores de 18 años en el país son militantes afiliados, adherentes a las 300 casi movimientos, organizaciones, partidos políticos, el resto, tú, yo, el de a pie, las personas, la mayoría, no podemos, no hay espacio. Entonces yo generé una unidad, pensando en la provincia de Cotopaxi. Estaba a partir de la coalición, la Izquierda Democrática, estaba el mismo Partido Sociedad Patriótica, Construye, Avanza, Social Cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Hay imposiciones de los partidos, su director provincial, Izquierda Democrática, directores cantonales, militantes, adherentes, gracias, se separan acá este Frente de Unidad. El Partido Social Cristiano inclusive envía un oficio a la Dirección Nacional, en primera instancia acepta, para que ser parte de este Frente de Unidad, viene igual imposición. ¿Qué pasó? Su director provincial, algunos directores cantonales, militantes, adherentes, los ex candidatos a la asamblea anterior, están aquí, son parte de este Frente de Unidad. Entonces tú necesitas un auspicio para participar, sino únicamente gracias. Usted hizo la coalición, venga. Claro, pero es que no es tan difícil, porque cada estructura política dice, o vas acá o te afilias, no. La coalición, la unidad, respetabilidad. Primero Cotopaxi nos dieron paso para formar esta alianza entre Avanza Listas 8 y el Movimiento Construye Lista 25. Y la denominación, porque era dentro de las asambleas, dentro de los colectivos, se resume en por la seguridad contra la corrupción. Entonces nuestros candidatos representan a colectivos, asociaciones, organizaciones, no es a dedo, no es por llenar el cuadro, sino hay respetabilidad a la provincia de Cotopaxi. Entonces es un equipo y por eso yo no comparto eso, que el principal, el alterno, el último, aquí somos un equipo. Y un equipo generado con propuestas para solucionar los problemas que clama Cotopaxi, porque los problemas de los cotopaxenses son los problemas. Quiero entender una cosa que mencionaron hace un momento. Si no hubiera sido por los dos partidos, usted hubiera sido el candidato a la asamblea por 4 partidos. Claro, 4 o 5 partidos. 4 o 5 partidos. Así es, conversamos, o sea, ya estaba direccionado. En octubre ya estaban 5 partidos auspiciando la candidatura de Gianni Bustillos. Así es que mira, no, o sea, uno piensa en la provincia, piensa en su unidad, y lo que vamos a hacer aquí desde el primer poder del Estado, que es la asamblea, y dentro de lo que debe hacer un asambleísta, todos hablamos fiscalizar, legislar, y la retórica. Y vuelven solo en época de elecciones, es liderar, es ser el primer servidor público de los cotopaxenses, Gianni Bustillos, porque hay que marcar la diferencia, dejar huella, y a veces uno hasta un poco filosofea, recuerda el mismo Imperio Romano, sus actores en las conquistas, si no estaban en los libros de la historia y eran sacados de esos libros, era como ir al infierno. Entonces aquí estamos, es justo, con ustedes, los cotopaxenses, poner esta dinámica para que deje de ser una provincia de cuarto, o el patio trasero de otras provincias, de ir siguiendo a Riobamba, a Ambato, a hacer los trámites. Hablamos del 911, Nizazal, Espejo. Han sido y han tenido ya oportunidad los actuales legisladores,
no es fricción, no es guerra, las propuestas Cotopaxi decide, pero yo no sé cómo regresa si no lo han hecho. Han sido gobernadores, gobernadoras, asesores, alternos, y otra vez regresa si nunca han hecho primero que se respete a Cotopaxi. Con base a su experiencia y también lo que nos ha comentado acerca de sus estudios que mantienen seguridad, entendemos que este es el eje fuerte en el que versará su plan de trabajo y sus propuestas. ¿Qué otras alternativas o qué otras propuestas se han trabajado para la Asamblea Nacional? Sí, por supuesto, y lo hablo, ¿no? Con mucho respeto, porque como Janio Bustillos va a tener un asambleísta de la seguridad, que va a solucionar los problemas de inseguridad de Cotopaxi y por supuesto del país. ¿Y cómo se encamina? Yo pregunto, y al país, hablan de tal vez alguien, una ley de seguridad y defensa, nadie lo trata. Porque hay que saber, hay que conocerlo, generarlo con políticas públicas. Todos hablan de seguridad, pero no. Solo faltaría seguridad y defensa, pero todos hablan de seguridad hoy por hoy porque es la necesidad del pueblo. ¿Y la propuesta que va de su parte cuál sería? Claro. El generar unas políticas públicas que generan e integran primero, es que es un concepto bien amplio que involucra al Estado, a las instituciones, políticas públicas de la ley de seguridad y defensa. Una cosa es hablar en el contexto de seguridad. La seguridad puede ser visto desde diferentes estamentos, pero la seguridad es una ciencia que va ligada a la política, sociología, economía, medio ambiente, estadística, y ahí vienen a subsanar los diferentes problemas. Mira, hoy existe una ley de extinción de dominio. ¿Crees que lo sienten para impulsarlo? No lo hacen, porque ni siquiera existe interés. Los ecuatorianos como los cotopaxenses no existimos a los gobiernos de turno, el Estado ni las administraciones. Hay que sentirlo, esa problemática que yo no sé, en Economist, Ecuador señalado como un narcoestado, el Cantón Durán, si no quedó como primera ciudad o segunda ciudad más violenta del mundo, lo que incide el comportamiento, nos subieron el IVA, los combustibles, hubo un referéndum, una consulta popular, ¿y dónde están los resultados? Porque no hay un concepto, no hay claro. Mi institución que la conozco, por supuesto hay que fortalecerla. Todos hablan, e inclusive en el contexto de bases extranjeras, consciente, pero Colombia tiene 9 bases extranjeras y sigue siendo el primer productor de coca en el mundo. Pero las bases en Ecuador no limitaban, por supuesto, pero yo hago esta comparación con el propio Colombia. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer fuerzas del orden, Policía Nacional. Hoy siguen ellos abatiéndose y por eso mi respaldo a esta institución, que la quiero mucho, contra corriente. El mismo parque automotor ya obsoleto, siguen haciendo vaca para combustible, lubricantes, llantas. No hay una inversión en seguridad, no hablamos ni siquiera de una ley de inteligencia. Y pongo, mira este ejemplo, ¿no? Todos dicen que es una vía que tiene problemas álgidos de violencia, Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil. Ya existe, tú has viajado, soluciones, pero en cambio mira la imagen que tenemos. Un extranjero llega al Ecuador, al ingresar en el aeropuerto por poco es como que ingrese al CDP, pues le revisa. Salen del aeropuerto, tienen control de tránsito, más acá control de aduana, más acá control de fuerzas armadas, más acá control de policía. Pero en estos sitios donde existen situaciones necesarias para subsanar, no lo conocen. En otros países inclusive hay dirección general de drones. Mira, tecnología, digitalización, va con el sentido de las mismas estructuras de alumbrado público, controles integrados, presencia permanente existe, pero seguimos viendo los problemas de violencia. Entonces dice, ¿qué va a hacer de asambleísta? Sí, pues, yo mencioné pues, lo que establece la Constitución, el artículo 120 y el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No solo legislar y fiscalizar, sino exigir que eso se cumpla, pero hay que conocerlo, pues saber, ministro, esto, cómo va encaminado, auditorías, rendición, transparencia. No lo hacen porque no lo conocen. Es momento de cumplir con nuestra segunda pausa comercial y continuamos con más de nuestro programa Decide tu Voto. Estamos con
Janio Bustillos, quien es candidato por la Alianza Avanza y Construye y busca una curul en la Asamblea Nacional por Cotopaxi. En este espacio hemos abordado un poco de su plan de trabajo, sus propuestas y el tema de seguridad es su eje principal. En este espacio quiero dejar abierta una inquietud. Estimado candidato, nos menciona que es importante reforzar las fuerzas del orden y en este sentido también sería necesaria una depuración tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas. Regresamos con más para tener su respuesta. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Agradecemos su compañía en este viernes 24 de enero. Gracias por seguir con nosotros en esta cadena provincial, a cada uno de los cantones, a todos ustedes que están conectados, informándose, nutriéndose realmente de las propuestas y queriendo cambiar el país. ¿Sabe cómo? Con la decisión informada, con el voto correcto realmente, para que usted sepa por qué votar este 9 de febrero, y por eso estamos con los candidatos a la Asamblea de la provincia de Cotopaxi. Nos acompaña el señor Janio Bustillos. Nos quedamos con una inquietud en la anterior parte con nuestra compañera Estefia Celdo. Ella mencionaba entonces si se necesita mayor inversión incluso para la seguridad. Por otro lado también se necesita, creo que es obligado, un tema de depuración, no solamente a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y claro, si se podría incluso mucho más ministerios y todos los sectores que están atendiendo y sirviendo a la patria, pero en estos dos de seguridad, que son actores principales, ¿está de acuerdo con eso? El país indica la democracia que necesitan líderes convincentes, valientes, con decisiones álgidas, para que tomen el timón, porque caso contrario nuestro Ecuador se une. ¿Y a qué se debe? Porque los organismos de control, por supuesto, igual las fuerzas del orden,
existe una cooptación desde las mafias organizadas transnacionales, de estas instituciones del delito, de la criminalidad, que han tenido acercamiento y nexo. ¿Y por qué? Dentro de la pirámide del delito tenemos acá abajo, como primer punto, los operadores, operarios, sicarios, más acá arriba, en segundo plano, los líderes de las bandas criminales como Fito, y acá arriba, ¿quiénes están? Pues, esos de cuello blanco. Si vemos que un presidente... ¿Están en el escalón arriba o en el mismo escalón? Pues están arriba, o sea, y no existe... O sea, ellos manejan, no son manejados. Esos, mire, dentro de estas empresas del delito, inclusive tienen quienes ejercen acercamiento, contacto, difunden. O sea, usted ni se imagina si puede ser un empresario honesto o no. Parto de esto de la cooptación porque los organismos de control, y podemos referirnos aquí. Si un presidente del Consejo de la Judicatura está detenido, si un ex contralor está cumpliendo una sentencia, no por las investigaciones en el país, sino en Estados Unidos, vemos purga, vemos metástasis, vemos cómo han incursionado estas mafias organizadas, vemos los procesos de selección en las fuerzas del orden, la formación, la capacitación y dónde se encuentran. Si vemos que hay una línea bien fina entre la corrupción, el narcotráfico, la narcopolítica, si vemos, hablamos de lavado de activos, de lavado de dinero, que estos recursos mal habidos no solo provienen del narcotráfico, sino también provienen de la evasión de impuestos y de la corrupción. Si nosotros vemos la UAF, que no es fortalecida, el SRI, la Corte, la Fiscalía, ¿de qué podemos estar hablando si en temas puntuales? Colombia, Perú oscilan del 32 al 40% de personas sentenciadas por lavado de activos, lavado de dinero. Ecuador no tiene. Ni siquiera existe. Entonces, si queremos nosotros tener propuestas definidas para reestructurar, necesitamos refundar, reingeniería, que las instituciones, por supuesto, vuelvan a tener credibilidad, confianza, legitimidad y legalidad. Entiendo el tema, la sensación, creo que lo sentimos todos los ecuatorianos, pero ¿qué pasa? Usted quiere ser asambleísta y en la asamblea la persona que ha tratado estas leyes, la que ha sacado metástasis, purga, quiere enjuiciarla desde la asamblea. Entonces ahí también uno dice, ¿para qué hacer el trabajo si en la asamblea están en contra de estas cosas, si nos complican, si están atrás de nuestro trabajo? No nos dan la oportunidad de realmente investigar y llegar a tener resultados. Ahí nos quedamos mucho cruzados de manos. Es que los ecuatorianos ya tenemos un hartazgo. Mira lo que sucede acá en una de las plazas de la Tacunga. Yo me acercaba, iniciaba a llover, cubrí, conversamos. Eso es sensibilidad. Una persona, mira, mayor de 82 años, me decía en medio de esa penosa situación en donde ella debiera estar descansando, asistida por el Estado, me decía, si yo no vengo, no como. Todo el día de sacrificio aquí parado, pero cuando yo salgo de aquí a unas cuadras adelante, asaltan. Entonces no hay sensibilidad por lo que pasa. En temas puntuales, yo lideré, planifiqué, estructuré, direccioné ese problema de la minería ilegal en Buenos Aires, en Imbabura. Hoy existe 2 años pues, en el río Napo y no quieren subsanar, solucionar. Mira lo que pasaba. A los ministros de un expresidente, que la historia igual lo tildará, lo señalará, creo que era de la lista 21, les mencionaba, ¿a quién vamos a proceder en este operativo? El chacador, el control. Si todo este trayecto desde que sales en material aurífero y contenedores circula el Ecuador libremente, llega a Portobelo, Ponce Enríquez dos Arruma, se procesa el oro, va a los puertos y sale pagando impuestos. ¿Y quién cree que está detrás de lo que pagan impuestos? Y se les dijo, ¿sabe qué me dijeron? Eso dejemos para después. Entonces aquí debemos actuar con esa sensibilidad, no la asamblea o la actual, porque hay excepciones, sino mira, gozan el 3% de credibilidad. ¿Y por qué desde este rincón, desde el primer poder del Estado? Yo hablaba de liderar.
¿Es de Ecuador o no es de Ecuador? A ver, ecuatorianos, esta persona está en contra de nosotros, hay que identificarlo. O lo mismo sucede en Cotopaxi, ¿es pro Cotopaxi o pro Ecuador? Y hay que identificarlos y tener ya una visión clara de levantar, de activarse, de movilizarse. ¿Por qué no asambleísta con las fuerzas vivas? ¿Usted trabajará con los otros asambleístas? Sí, trabajará con la otra bancada de Cotopaxi, quienes sean que le acompañen. ¿Buscará unirlos o pasará como siempre que llegan a la asamblea y ya ni te conozco? Para yo participar, les comenté, quise unir a la provincia, a sus diferentes organizaciones políticas. ¿Por qué amo a mi provincia? Porque aquí no hay que estigmatizar los colores partidistas, sino son quienes tal vez se equivocaron, quienes lo hicieron de mala forma o subfructuaron su mal ejemplo. Y sabes, cuando yo he tenido estas más de 300 invitaciones, ¿saben qué es lo que me dice el clamor de los cotopaxenses? Me dicen, Janio, urgente la primera ley, por favor, Código de la Democracia, tiene que reformarse, porque ¿cómo va a ser justo que se presenten personas que tienen grillete, han sido expulsadas de la asamblea, tienen problemas, mira, una vida no tan agradable en lo público y en lo privado, tienen problemas en el SRI, en la fiscalía? Pero los mismos legisladores no quieren. Pero en cambio, no quieren hacerlo. Entonces, no hay transparencia en la policía, no hay transparencia en el Poder Judicial, no hay transparencia en la Asamblea. Los ecuatorianos estamos en el punto de que si no es por el papelito, no votamos. Pero en cambio, qué importante estar aquí. Más de una decena de medios de comunicación que interactuamos, sujetos al escrutinio público de la transparencia. ¿Es pro Ecuador o pro Cotopaxi? Con la transparencia, la realidad, la verdad, porque si queremos unirnos por el país, así como por Cotopaxi, está en nosotros el desprendimiento, una sola bandera, dinamizar. Y a la parte de esto, ¿qué establece? Que hoy los cotopaxenses, el Ecuador, tiene un momento de reflexión, de decisión, de determinación. Y después, no nos culpemos, es que a veces me dicen a mí, dentro del contexto de pensamiento, porque hay sensibilidad, hay patriotismo, hay corazón, hay convencimiento, pero con un conocimiento. Dicen, pero una golondrina no hace verano. Pero cómo se dio el primer grito de la independencia. O sea, mira cómo se dan estos pragmatismos que debemos despojarnos. A veces volvemos a decir que en el país hay dos clases sociales. Una clase minoritaria, los dueños de los partidos políticos, los corruptos, los violentos, los empresarios deshonestos, los grupos de poder, y la clase mayoritaria, tú y yo, de la esquina, de la tienda del mercado, de la panadería. Somos más, pues. Es pro Cotopaxi, es pro Ecuador, sentimos la camiseta o aquí, o con la movilización, liderando, por supuesto, debemos establecer los mecanismos de cambio con credibilidad, confianza. ¿Por qué estamos sentados acá? Porque no nos cuestionan, no nos señalan. Y puedo yo manifestarlo, mira cómo es esto de los politiqueros, los intereses. Y vuelvo a pronunciar con la respetabilidad del caso. ¿Por qué quieren reelegirse? ¿Por qué quieren estos espacios si ya fueron gobernadores, gobernadoras, alternos, asesores, si no hicieron absolutamente nada? Pero la respuesta es de que en Cotopaxi ya no come cuento, de que en Cotopaxi estamos cambiando esa predestinación de lo que queremos y no podemos volver a equivocarnos. Mi querido Janio, en esta parte, ¿qué más de nuestro plan de trabajo podemos exponerle a la ciudadanía? ¿Cuáles son las propuestas que realmente piensa que desde su experiencia pueden aportarle y que la gente pueda revisar también, que en este video, en un año, si es que llega a la asamblea, en unos 2 años, podamos visitarlo allá en ese curul y decir, usted ofreció esto, algo se ha tratado, se ha cumplido, sabemos que tal vez es difícil el trabajo, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. ¿Cuál es ese plan de trabajo estructurado que viene a continuación? Primero el compromiso, yo regreso acá y voy a estar siempre aquí a rendir cuentas. Y el compromiso que he hecho en los barrios, recintos, parroquias, cantones, asociaciones, gremios. Estuve en Angamarca antes de ayer. O sea, qué tristeza, qué dolor. Siempre tenemos que percibir para nosotros actuar y enfrentar. Se olvidan.
y en campaña vuelven a saludar y dar un abrazo. ¿Y qué hemos hecho? Vamos a regresar, porque dentro de nuestras propuestas, si hablamos de legislar y fiscalizar, el ente fiscalizador, vamos a estar con su gente a liderar veedurías ciudadanas, una carpita ahí, no importa, en Angamarca, vamos a coger planes de trabajo de la Junta Parroquial, de las GATs municipales o provinciales y presupuestos. ¿Qué se dieron? ¿Cómo se dieron? Si las cosas van bien, felicitamos, condecoramos desde la asamblea, no el día del bizcocho. Si las cosas no están bien direccionadas, corregimos, se direcciona y antes, para que no tengan problemas. Pero si las cosas están totalmente mal, por supuesto, Fiscalía, Contraloría, porque ese es el sentir con la veeduría ciudadana, porque los recursos son del pueblo. Si hablamos de que en Cotopaxi el 15% de la población rural sigue siendo analfabeta, ¿qué es lo que pasa? Tú sales de aquí, vas a algún cantón, una parroquia, dice bienvenido, sitio turístico, caminas 10 metros, escuela abandonada, 20 metros, subcentros abandonados. Reformar la ley de educación para que esas escuelitas que daban vida, y mira cómo incide, es complementario. La deserción estudiantil, que el año anterior fue de más de 100.000 jóvenes, tal vez de esos 100.000 jóvenes, 1.000 menores de edad están siendo sentenciados por sicariato, asesinato, homicidios, deserción, unidades del milenio, se olvidaron que era la escuelita. ¿Por qué reformar la ley de educación? Para que no sean pluridocentes ni unidocentes, sino 7 maestros, y esto viene en proyección. Ley de educación, reformar. 14 años estudian los jóvenes y se topan al finalizar con un rótulo grande que dice Cenecit. Es la espada de Democles que le discrimina a los jóvenes cotopaxenses ecuatorianos. ¿Para qué? Para que redireccionar a través de una prueba no tan real, cultura general, 2 PhDs, con respeto lo digo, porque el conocimiento enmarca, pero están equivocados. Les redireccionan qué carrera estudiar y les redireccionan a qué universidad ir a estudiar. Ambato, Riobamba, Loja. Si no tienen plata, más lejos mejor, para que no acepten el cupo. Claro, ¿no? Y aquí mira lo que sucede, por eso digo hay que sentirlo. Un líder que nos respalda, nos apoya y viene, mira el aplatamiento cuando tú escuchas, ¿sabes? Me dice, mira lo que causa este dolor, separación de la familia, económico. Pero soy orgulloso porque hizo todo el esfuerzo y contracorriente en mi hijo y va a ser odontólogo. ¿En dónde? En Manta. Mira aquí en Cotopaxi, aquí un chico parte del equipo de comunicación, que lo que tienen ellos es civismo. ¿Qué me comenta? Ingeniero en sistemas, Universidad Técnica de Cotopaxi. De los 42 compañeros, él de Cotopaxi. Y después de los procesos, ya con su profesión, por eso digo con cartel, salen y les dicen 2 años de experiencia, fuga de cerebros. Ahí cómo va la propuesta. Entonces viene primero acá de las universidades, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, para que se necesite un decreto ejecutivo y la ley está por encima de un decreto. Para eso más presupuesto. Claro. Entonces, ahí hay que exigir más presupuesto. Inclusive dentro de las propuestas dice, pero vamos a necesitar más universidades. Hablemos de lo que era en Uyumbicho, un instituto pedagógico donde serían maestros, 200 hectáreas. Inclusive desde la asamblea, si el presidente dice, vamos con más universidades, inclusive ya no solo en el contexto, no, pongo este ejemplo en Uyumbicho, yo voy a propiciar a que esa universidad desde la asamblea lleve el nombre del presidente. Hablamos de educación y nos olvidamos, 1969, ¿qué pasó en Guayaquil? Jóvenes por reivindicación fueron masacrados porque antes la educación era elitista y solo para ricos. Hay que recordar eso para dar espacios a la gratuidad de la educación superior, pero también dentro del sistema de bachillerato, universidades, carreras cortas, técnicas propicias acá al medio, becas internacionales, tecnología, mira la situación científica, la malla curricular, todo incide con aspecto de productividad. De ahí partimos. Yo te hablé del deporte. ¿Y por qué señalé? Fui seleccionado infantil y juvenil de Cotopaxi. Regreso, la misma infraestructura de la Federación Deportiva de Cotopaxi. Cancha polifuncional, hay que reformar la ley del deporte. El ministro aparece solo para felicitar.
su medalla Para olímpica decir y que los están procesos, gestionando espacio para los chicos, recreacional, la familia, y van a decir cómo. No solo reformando, sino también reformar la ley del COTAD, juntas parroquiales, municipios, prefectura, para que tengan más ingresos, presupuesto, pero transparentemente se direcciona no solo al deporte, no solo a la educación, sino al emprendimiento, a la cultura, al arte y a la música. ¿Por qué? Estuve en la parroquia La Victoria, en Pujile, alfareros, artesanos, ¿y por qué me respaldan? Porque por eso está, pues, el asambleísta, para estar con ellos y liderar. 2 veces al año ferias en La Victoria, en finados y en las fiestas de la parroquia, y el resto del año, ¿sabes a dónde van? A otras ciudades, otras provincias o al exterior. Entonces, hablamos... Pero eso, ¿cómo hace desde la asamblea? Un asambleísta ahí a apoyarle a los alfareros, ¿cómo? Es que ahí yo te hablé que no solo era vinculado a la situación del deporte, es el emprendimiento. Por eso vienen las reformas al COTAD. Hablé de que ellos puedan realmente apoyar a tengan estos el presupuesto para impulsar. Yo pero dije, en el COTAD, ¿cómo entiendo? En el deporte, por ejemplo, en el COTAD, aquí en Cotopaxi nunca se apoya al deporte, pero sin embargo en Los Ríos se ha visto, en Manabí se ha visto, en Pichincha se ha visto. Pero aquí dicen, no, es que el COTAD no me permite, entonces no creo que no sea el COTAD del todo. Va este direccionamiento en cuanto al presupuesto, pero también va en función de liderar. A ver, en la junta parroquial, el alcalde, prefecta, vamos al Ministerio de Finanzas, vamos al Ministerio del Deporte, infraestructura deportiva. No podemos ver así a Pichincha, Federación Deportiva de Pichincha, el Estadio Olímpico, el Coliseo Rumiñahui, ¿no es cierto? Vamos igual a Tungurahua. Entonces también es liderar para exigir que los recursos de Cotopaxi se direccionen, pues estén aquí. ¿Para qué? Para permitir estos espacios en cuanto a su desarrollo. Y no solo hablé del deporte, sino en la cultura, el arte, el emprendimiento. He estado en ferias artesanales, me apoyan, es porque hay que impulsarlo y no quede en una situación de letra muerta. Entonces, concatenadamente a esto, hablamos, todos dicen, el agua, la productividad, que las nubes, las avionetas. Cotopaxi siempre ha tenido un problema de sequía durante todo el tiempo. Por eso inclusive antes nuestros abuelos en sus casas, en sus viviendas, en el sector rural tenían los pocitos inclusive, porque los periodos de sequía y de verano eran extensos. Pero el mundo ha cambiado y al cambiar el mundo reforma la ley de recursos hídricos, tecnificación, sistematización, para que en estos eventos con el cambio climático tengan asistencia. O también tener una posición a través de otras instancias, no solo los cultivos tradicionales. Mira, en Saquicilí, las alpamalas, y hacemos una correlación. El barril de petróleo oscila a 60, 70, $100. Y el barril de aceite de oliva a $400. Los árboles de oliva, ¿dónde crecen? Sitios áridos. México, el tequila. ¿Y aquí qué pasa? Seguimos con los cultivos tradicionales. La tuna, seguimos con los cultivos tradicionales. Entonces viene el enfoque de la tecnificación desde las instancias de exigencia y con propuestas serias para que nuestro país, y especialmente Cotopaxi, cambie. Liderar. Cotopaxi se ha movilizado muchas veces, los sectores rurales, campesinos, las ciudades, pero pensando en el Ecuador. Con Janio Bustillos vamos a unir a la provincia y vamos a liderar para exigir que se respete. Hablamos todos del aeropuerto, pues hay que exigir que se respete. Unidos Cotopaxi, hablamos, mira, del proyecto multipropósito Chalupas, 40 años. 20 años ya el proyecto, hay que actualizar. ¿Qué incide esto? Hidroeléctricas, agua de riego, agua potable, todo pagamos. Pero si lideramos y unimos y vamos 20.000 cotopaxenses a la Plaza Grande, está seguro que esto se direcciona y va a beneficiar a miles de cotopaxenses. Entonces ahora les consultamos. Me habla ahí de dos sueños y grandes. Chalupas, un proyecto casi que inviable por la cantidad de dinero y el otro proyecto también. Si nosotros hablamos del aeropuerto, Pichincha no quiere y pelearse con Pichincha, con Quito, nos limita mucho. Sin embargo, permítame hacer una pausa. Viene la parte en la que vamos a conversar ahora con el ciudadano. Viene Steffi Acerdo también a compartir con usted un poco más de las propuestas. A la gente, gracias por los mensajes, su compañía es importante en esta oportunidad y queremos
Invitarlos para que estén siempre pendientes de Decide tu Voto en esta cadena provincial con todos los medios de comunicación que nos acompañan. Hacemos la pausa rápidamente y ya venimos. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas de un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Seguimos adelante con nuestro programa Decide tu Voto. Estamos conversando con Janio Bustillos, quien es candidato a la Asamblea por Cotopaxi en la alianza Avanza y Construye. Hace un momento hemos abordado un poco de sus propuestas, de su plan de trabajo. La seguridad, el deporte y recursos hídricos han sido los principales ejes. Y en este sentido, para antes de pasar con nuestras preguntas ciudadanas, estimado candidato, ¿qué se tiene previsto para el tema de la salud aquí en la provincia de Cotopaxi desde la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería el trabajo que se desplegaría para atender también esta problemática que existe aquí en la provincia y, cómo no, también a nivel nacional? Un sistema anacrónico que afecta a los ecuatorianos, a los cotopaxenses, 3.000 personas con enfermedades catastróficas. Mira cómo están, olvidados por el Estado, no hay una sensibilidad. Y siempre hablamos de una condición permanente. Yo hablé al inicio de lo que yo estoy viviendo con mi madre en el Seguro Social. Yo aplaudo a los médicos, a todo el equipo, pero en cambio de parte del Estado no existe, pues no hay insumos, no hay una tecnología adecuada. Mientras tanto, los recursos de las personas en el aspecto del Seguro Social son desviados. Muchas veces en los gobiernos de turno ha sido como caja chica. Mira que eso en realidad debe no solo ser cuestionado, sino tildado, señalado, porque son los recursos que por mejoras en el sistema de salud lo hacen los ecuatorianos, los cotopaxenses. Totalmente lapidario el sistema de salud pública. En una institución, la Policía Nacional,
compañeros desde la medianoche, largas colas para un turno. Entonces, todo esto hay que replantearlo. Mira, que los recursos vayan destinados a los ecuatorianos. Está la ley y lo que incide es la posición. Pro Ecuador, pro Cotopaxi, pro salud, pro beneficio de los ecuatorianos. Hay que exigir esos derechos. Y esto comparamos qué sucede en otros países. ¿Por qué los sistemas de salud pública en Colombia, en Chile son totalmente diferentes? ¿Por qué en Chile? Y hago este ejemplo. Es para salir al exterior o a Estados Unidos necesitan solo el pasaporte. Imagínate, ¿por qué? Tienen educación, salud pública, incentivos, quieren a su país. Aquí en el Ecuador, si hubiera la posibilidad de que con el pasaporte pudiera ir a otro país, creo que se queda sin habitantes. Y esto es, desde la Asamblea, la exigencia al Estado y a los gobiernos. Precisamente cómo garantizar la asignación de recursos al sistema de salud pública, teniendo en cuenta también que esto acarrea otros problemas como la falta de medicamentos que nos mencionaba y la falta también de médicos especialistas, lo que también desemboca en una falta de atención a la ciudadanía. El presupuesto asignado al área de salud debe contemplarse, inclusive si hoy hablamos de que cientos de médicos en el país ecuatorianos no tienen empleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando si la misma infraestructura en salud es la de hace muchos años? Entonces, la población aumenta las necesidades de atención, no solo en salud, sino en educación, servicios básicos, empleo, etc. Pero nosotros no pensamos, con esto de los apagones es un ejemplo, vivimos como hace 20 años con la misma infraestructura y no pensamos que conforme pasan los años aumenta la población, aumenta las necesidades. La Asamblea, primer poder del Estado. Yo hablo nuevamente de liderar, exigir, pro Ecuador, pro necesidades. Las necesidades de los ecuatorianos y cotopaxenses son nuestras. Tenemos que tener sensibilidad. E inclusive, dentro del aspecto de servicio, tenemos que empoderarnos. Tenemos que tener una sinergia, empatía, amar al país, amar la oportunidad inclusive de una relación laboral de dependencia pública o privada, pero hay que sentir las oportunidades que se dan, pero la exigencia que debemos tener una sostenibilidad en función de las necesidades. Precisamente la educación y la salud son los derechos primordiales en nuestra Constitución y también los servicios básicos. En este sentido nos mencionaba también reformas a la Ley de Recursos Hídricos. Más o menos, ¿cómo está pensado este trabajo desde la Asamblea Nacional? Es que nosotros lo sentimos, lo vivimos. La provincia de Cotopaxi, la más rica del Ecuador, 3 pisos climáticos y no son optimizados sus recursos. No hay una agroindustria, la situación del agro siempre es limitado, restringido, y aquí de nuestra provincia, inclusive a veces por requerimientos, hablemos del costo de la leche, tienen que ir a otras provincias para que la materia prima, para que dentro de los recursos sean procesados y los vuelvan a vender, y teniendo tanta abarca en todo el sistema de la producción. La situación de intermediarios, cómo incide el acercamiento directo hacia la población. Entonces, si hablamos de los mismos recursos hídricos, vienen y todos dicen hay que cuidar el agua, los páramos, pero mira en qué condiciones viven quienes se encuentran en los páramos, comen una vez al día, porque no hay asesoramiento. Si hablamos de deforestación, la situación de ecosistema, plantas nativas, pero no hay estímulos. Hay que incidir para que estas personas que viven en su entorno, pero con incentivos económicos de asesoramiento, de alternativa, para que ellos sean parte de la solución, no únicamente tener una estigmatización de por qué estamos quemando los páramos, porque no hay ayuda, no hay un direccionamiento y un contexto de acercamiento, de vivencia en función de solución de problemas. Estamos hablando de una relación directa entre productor y consumidor en el tema de la agroproductividad para Cotopaxi. De la potencia que es Cotopaxi en muchas áreas. Miren el aspecto de minería. Yo siempre parto de un concepto, ¿no? Lo que decía Alejandro von Humboldt. Él decía que los ecuatorianos bailamos música triste. Los ecuatorianos vivimos alegres y sin temor en medio de volcanes. Los ecuatorianos somos tan ricos en medio de la riqueza. Yo viví
mi madre, mi familia, mis abuelitos maternos, la esperanza mapuche. La minería en esa época, mira lo que incidió, miles y miles, eso me comentaba mi abuelito, miles y miles de empleos, pero no había la tecnología actual. Hoy tenemos desde Sichos hasta Pangua. ¿Y por qué hago esta consulta? ¿Qué sería sin la minería Chile, Bolivia, Perú o México? Hoy el tiempo ha cambiado, mecanismos de sostenibilidad ambiental, tecnificación, convenios, cuidado del medio ambiente, pero ¿qué incidía eso? Miles y miles de empleos de desarrollo para la provincia de Cotopaxi. Entonces hay la perspectiva y la visión, pero no hay la determinación. Antes de pasar a las preguntas ya de la ciudadanía, estimado candidato, una pregunta simple de sí y no. ¿Está usted a favor de la minería, pero de la minería sostenible? Entiendo. Así es, tecnificada, sostenible, con respeto al medio ambiente. Lo que hice este análisis comparativo de lo que pasa, qué pasaría Chile sin la minería o Bolivia. Estas han sido pues un poco de las propuestas que ha compartido con nosotros Janio Bustillos, quien es candidato a la Asamblea por Cotopaxi. En estos momentos vamos ya a escuchar nuestra primera pregunta ciudadana que ha sido recabada a nivel provincial. A cualesquiera de los asambleístas, por mi pregunta, por mi provincia, ¿qué va a hacer en beneficio a nuestra provincia? Especialmente la explotación ilegal de las minas, los secuestros, las vacunas. ¿Qué seguridad le va a dar al ciudadano? ¿Va a tramitar o simplemente quiere llegar a ese cargo con los ofrecimientos? Esa sería mi pregunta principal. El saludarle y agradecerle la interacción es lo que necesitamos y escuchamos de nuestros cotopaxenses. Anteriormente ya hablé en el aspecto de la minería. No solo tenemos conceptos, si tenemos quienes inclusive un posicionamiento no tan acertado, si tienen inversiones mineras en Zamora, si tienen inversiones en Bolivia, y a veces nos captamos de hablar frente a cuidar el ecosistema de la minería ilegal. Hay que tecnificarlo porque la minería artesanal genera daño, por supuesto, al medio ambiente. ¿Qué está pasando en la provincia de Napo, Río Napo? 2 años, ni siquiera pueden controlar. Entonces, si el Ecuador, si la provincia de Cotopaxi es tan rica en recursos minerales, hay que optimizar esos recursos en función, pero sí de respeto al medio ambiente, con tecnificación, sostenibilidad, con estudios ambientales, generando proyectos aceptables de prefactibilidad y factibilidad. Pero siempre habrá esa condición de no a la minería ilegal, pero sí, por supuesto, en cuanto a tecnificación y asistencia en lo que incide la minería legal. Vuelvo a repetir, ¿qué pasaría Chile sin la minería? Y dentro de los aspectos de seguridad, por supuesto, ¿quién más puede hablar? Janio Bustillos conoce estos temas, la situación de vacunadores, extorsiones, lo que incide en el desarrollo de la provincia, del cantón. Hay que tener elementos suficientes en cuanto a dotación e inversión de seguridad a la Policía Nacional, la misma ley de inteligencia, el mismo accionar inmediato, legal, legítimo, el aspecto jurídico, la ley de extensión de dominio, lo que implica inclusive con penas ejemplarizadoras. Ya es desde el 2024, un expresidente tiene en la Asamblea Nacional, sin la afección de inconstitucionalidad y respeto a los derechos internacionales, la cadena perpetua, y así en lo que escatima al resto de delitos. Hay que respetar la vida, hay que tener posiciones claras, y un ejemplo también nos da, es el conocimiento. Hablamos de rehabilitación social, no existe. Un ejemplo que nos da Archidona, no a la presencia de una cárcel de máxima seguridad en ese sitio, que iba a afectar al ecosistema, al turismo, a una dinámica productiva. Aquí en Cotopaxi tenemos ya un centro de rehabilitación social. Muchos políticos han dicho que en 6 meses
iban a sacar a la cárcel, tener una tendencia clara. ¿Qué pasa? Y les he dicho a los actuales asambleístas, porque yo asesoro temas de seguridad, no se vayan tan lejos, vayan al Perú, al Cusco, donde funciona una cárcel de máxima seguridad, en Rusia, en Siberia, aquí en el Quilindaña, y dentro de eso establecer mecanismos con políticas de combatir, por supuesto, la pobreza extrema y este tejido social totalmente descompuesto. Ahora, hoy por hoy, la inseguridad que se vive. Chicas, ya no hay dónde vivir, ya no hay cómo hacer nada, ni aquí ni en ningún lado, pero nadie hace nada. Entonces, para mí, lo fundamental, la inseguridad es lo más importante. Su pregunta sería enfocada en... ¿Qué han hecho por la inseguridad o qué pretenden hacer? Luego, la falta de fuentes de trabajo, que es lo más importante. El resto, yo digo, chicas, me parece mucha sinvergüencería. Para mí personalmente mucha sinvergüencería. No tienen sangre en la cara, no tienen vergüenza o qué. No, porque no han hecho nada. Vea, los otros están con la muerte cruzada, volvieron, ahora pretenden volver. Y ahora los otros, no. Para mí no me llena ninguna expectativa al menos. Problemas graves de afección económica en el país. ¿Qué sucedió con el COVID? ¿Qué pasa con los problemas de inseguridad? ¿Qué pasa con los problemas de energía eléctrica? La afección que han tenido nuestros habitantes de Cotopaxi y el país. Las leyes, por supuesto, de alivio financiero. Tiene que ir mucho más allá. Inclusive la exoneración de intereses. Aquellas personas que pueden tener un monto límite de $10,000. Hay que sentir esa necesidad, esa causalidad que incide en el desarrollo dentro del comportamiento y por qué definitivamente constata leyes que no van en beneficio de productores. Si hablamos de incentivos, a veces comparamos, ¿y qué pasa con el precio de la urea? ¿Qué pasa con sistemas que vayan totalmente enraizados a abarcar temas puntuales de integración de familia para evitar este éxodo de una segunda ola migratoria? Totalmente tiene que ir en el consentir humano de desarrollo, en el aspecto de generar más espacios laborales. Hablamos en un sentido privado, público. Mire lo que está sucediendo, estimado amigo. La cooptación dentro de la participación lícita a través de las participaciones en licitaciones en los mismos municipios, ¿cómo incide? Hay empresas deshonestas que ni siquiera quieren el anticipo. Entonces todo eso contrasta los sistemas de mitigación y formación en acudir a estos tipos de requerimientos. Primero tiene que estar el cotopaxense y el ecuatoriano por delante frente a las medidas, más no el ecuatoriano dentro de un contexto ínfimo de ingreso de recursos sea parte de gravámenes permanentes de impuestos para solucionar problemas macro y no las necesidades inclusive de servicios básicos en cuanto a remuneración, en cuanto a incentivos. ¿Considera usted que las personas que ya se han encontrado en espacios o funciones públicas como autoridades y no han dejado absolutamente nada en beneficio de la provincia deberían seguir en las instancias públicas electorales? Señora, le felicito ese planteamiento. Por eso estamos aquí presentes, porque sus problemas son mis problemas. Aquí estamos para dignificar, primero, a la provincia de Cotopaxi, que ya no sea títulos estelares por problemas de corrupción o problemas de violencia en el centro de rehabilitación social. El sentir suyo es de todos los cotopaxenses, generalizado. ¿Qué piden? Y a gritos, reforma al Código de la Democracia, que quienes vayamos a cumplir estas funciones no tengamos, ya mencioné, antecedentes, grilletes, problemas de fiscalía, SRI, problemas que ponen en el contexto a esas personas de ser mal ejemplos. Por supuesto, la preparación, capacitación, formación. Existen más de 5.000 leyes en espera entre resoluciones y reglamentos.
el asambleísta de Cotopaxi, Janio Bustillos, con usted, con los cotopaxenses, va a unir para liderar, para cambiar, para proponer que se respete primero a la provincia de Cotopaxi, que los recursos que vengan a Cotopaxi vayan direccionados en subsanar, solucionar esos problemas. Miren, en cuanto igual a lo que establece usted, lo dice absolutamente todo. Van allá y generan tráfico de influencias, es público, notorio, familiares, etcétera, se encuentran ubicados, se preocupan de su grupo y se olvidan de los cotopaxenses. Por eso usted, señora, con el resto de cotopaxenses, ¿qué van a decir en este proceso electoral? No a los mismos de siempre, porque usted lo está diciendo. ¿Qué han hecho? Hoy estamos gente nueva, proyectos claros, transparentes. Nosotros sí podemos mirarles a los ojos, transitar tranquilamente sin señalamiento ni cuestionamientos. Las propuestas nuestras van en el sentir suyo, en el sentir de su familia, en el sentir de los cotopaxenses. Sobre nuestra espalda tenemos un apellido, dignidad, y eso es honrar padre y madre frente a no claudicar ni fallar. Van con estamentos de solucionar los problemas económicos. Aquí estamos para cambiar. Con usted vamos a proponer y a unirnos que esto definitivamente queda al margen en la provincia de Cotopaxi. Cotopaxi se moviliza, Cotopaxi se dinamiza y sobre todo Cotopaxi con su precepto, porque yo lo asimilo, va a entrar en una dinámica de movimiento continuo. Educación, seguridad, deporte, recursos hídricos han sido los principales ejes en los que se han basado las propuestas de Janio Bustillos, quien es candidato a la Asamblea por Cotopaxi. De esta manera hemos ya finalizado nuestra entrega de Decide tu Voto, estimado candidato, y en esta parte también las palabras a quienes les están viendo por los diferentes medios de comunicación. Compartir ya los últimos preceptos de su información para que este conocimiento se refleje el próximo 9 de febrero en las elecciones generales de 2025. Agradecer este espacio a través de diversos medios de comunicación. Es importante el manifiesto de que es el momento de reflexionar y tomar decisiones álgidas, valientes, armónicas, porque eso es el cotopaxense, respetuosas, pero ya con un hartazgo frente a lo que ha sucedido en nuestra provincia. Janio Bustillos une, incluye a la provincia de Cotopaxi. Janio Bustillos va a ser el asambleísta de la seguridad. Janio Bustillos está junto a ustedes, en un frente independiente, por supuesto, que con su eslogan por la seguridad, contra la corrupción, lista 8 avanza, lista 25 movimiento construye, une a la provincia de Cotopaxi. Voten con reflexión, con causa. Cotopaxi, pido a gritos un cambio definitivo. Estoy con ustedes. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes una entrega más de Decide tu Voto la noche de este viernes 24 de enero. Hemos escuchado las propuestas del candidato de la Alianza Avanza y Construye, y con esto los esperamos en nuestro siguiente programa. Que tengan una excelente noche y también agradecemos su presencia, señor Janio Bustillos.